Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí. Es medio extraño que nos reunamos. ¿Se les hizo largo el domingo o no? ¿No? Bueno, vamos a probar a ver qué. Yo sé que muchos de ustedes participaron y fueron y miraron en los desfiles, ¿verdad? Desfile de antorchas y de ese tipo de cosas. Y yo sé que a algunos les tocó, a otros solamente fueron a ver porque les gusta. Esto es parte de la idiosincrasia ya de cada país. Esto es algo importante, no perderlo. Ahora uno dice, ay, pero puede llegar un tiempo en donde esto se quite. Lo importante es mantener esa idiosincrasia, ese patriotismo por aquellas cosas que son parte de la cultura de Costa Rica. Ustedes nacieron aquí, yo elegí vivir aquí. Y yo creo que eso es importante, mantener las tradiciones, ¿ya? Como el gallo de salchichón, el gallo de picadillo de papa, ya cosas que a veces de los tamales, por ejemplo, yo no como tamales, pero yo sé que antes se reunían las familias y era como todo un evento, ¿ya? Pero ahora todo se compra, ahora es más fácil. No estoy diciendo que tiene que reunirse y hacerlo, pero no perder ese tipo de cosas, de tradiciones, ¿ya? No cambiarlas. Y por eso nosotros tratamos de acomodar este tiempo para que ustedes pudieran asistir y pudieran ir y pudieran estar con sus niños en este día. Justamente hoy, ¿verdad? Se está celebrando, ¿cuántos años de independencia? ¿Ve? Ya casi. Entonces, es un buen tiempo. Nosotros vamos a estar el 18. Chile celebra su aniversario del 18 de septiembre, ¿ya? Entonces estamos casi juntos. Hay una diferencia de años, sí, pero... Y yo creo que eso es importante, mantener esas tradiciones. Somos cristianos, seguimos a Cristo, pero nacimos en este país y tenemos que defender también, ¿verdad? Los valores que hemos recibido aquí, que no van en contra de la Biblia, sino que vayan a favor de la familia, ya de nuestros hijos, etcétera, que son cosas que a veces los cristianos piensan que es todo vivir arriba en el cielo, no, aquí, y guardar estas tradiciones y como dicen por ahí, nosotros cuando juramos a la bandera, ya juramos rendir nuestra vida si fuese necesario por defender la soberanía de nuestro país, ¿verdad? O sea, que sea ese mismo fervor que se tiene a veces por el país, por Cristo. Estar dispuestos también de la misma manera, así como Él vino a darnos esa libertad y esa independencia, que nosotros podamos también ahora estar dispuestos a morir por Cristo. Pero primero debemos aprender a vivir por Él. Y yo creo que eso es a veces donde está el detalle. Muchos quieren vivir, pero muchos quieren morir, pero no quieren vivir por Él. Entonces, al final ya saben, yo sé que ustedes vinieron por los gallos y todo eso. Entonces, vamos a ir a nuestro estudio esta tarde en el capítulo 13 de Mateo. Luego vamos a tener una actividad ahí, los niños de la escuela dominical ya prepararon un baile, los niños y las niñas prepararon un baile y después tenemos una sorpresa. El objetivo de mi vida y de este ministerio es enseñar la Biblia, capítulo a capítulo, libro por libro, verso por verso, por el resto de mi vida. ¿Qué va a hacer pastor? Enseñar la Biblia. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Enseñemos la Biblia. Porque cada vez que nosotros enseñamos la Biblia podemos ver la voluntad de Dios aquí plasmada para usted y para mí. Y eso nos puede ayudar a nosotros a entender que dentro
de este mundo y dentro del reino de Dios que vamos a ver ahora, hay personas que han sido puestas por Satanás para distraernos de eso. Y yo creo que esta semilla o parábola de la cizaña, ¿ya? Y el trigo es un buen ejemplo en este tiempo. Yo sé que aquí no hay cizaña. Bueno, esa es la fe. Siempre uno tiene fe, ¿verdad? Pero vamos a ver que en toda obra de Dios siempre hay cizaña. Si la obra de Dios se está haciendo a la manera de Dios, sepa usted que va a haber cizaña. Y es una realidad. Y esto es lo que el Señor está tratando de mostrar en esta parábola. Siempre va a existir estas personas que van a tratar de dividir, tratar de destruir la obra de Dios, de detener la obra de Dios. Y eso es la enseñanza. Si uno podría decir, bueno, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir esa realidad, pero a la vez tenemos que examinarnos a nosotros mismos si realmente somos verdaderos creyentes o no. Entonces acuérdense, aquí estamos en este capítulo 13, donde hay 8 parábolas y esta es la segunda que vamos a mirar. Y las dos que siguen comienzan de la misma manera que esta. El Señor diciendo, les habló en parábola, les habló una parábola. La parábola de la levadura, ya, y la del grano de mostaza. Pero aquí el Señor está tratando de despertar eso en los discípulos. Que ellos entiendan que hay una realidad que es parte del reino de Dios. Y es la oposición espiritual en el reino de Dios. Y como el enemigo ha tratado a través de la historia de usar muchas formas para destruir, detener, parar, estorbar la obra de Dios, a través de la persecución, no le sirvió. Entonces dijo, bueno, si no puedes contra ellos, como dice el dicho, únete. ¿Y qué fue lo que hizo? Unir cizaña. Sembró cizaña en el campo de Dios. Entonces hoy día vamos a mirar un poco acerca de esto y quiero hacer una reflexión, un pensamiento, como diría alguien. He estado meditando en esto y viendo cómo va el mundo corriendo y escribí algo que a veces nosotros lo podemos estar haciendo y debemos tener cuidado. Y esto dice así, podemos hacer cualquier sacrificio por lograr nuestras metas personales. ¿Cuántos sacrificios estamos dispuestos a hacer por hacer la voluntad de Dios? Hoy día nosotros podemos hacer cualquier sacrificio por lograr nuestras metas personales. Pero la pregunta aquí es, ¿cuántos sacrificios estamos dispuestos a hacer por la voluntad de Dios? Yo diría muchos creyentes desenfocados por sus metas personales y se enredan en los negocios de este mundo y hacen esto y hacen acá y pierden la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de estar en la voluntad de Dios. Y quiero decirle una cosa, que estar en la voluntad de Dios es el mejor lugar en donde usted puede estar. Y usted ve la vida de David. David estuvo muchas veces a punto de morir, pero estaba en la voluntad de Dios. Dios lo cuidó, sí, pero es ahí donde debemos estar, en la voluntad de Dios. Y a veces hacemos sacrificios para todo lo demás, pero no para lograr o no para cumplir con el propósito de la voluntad de Dios para nosotros. El propósito de nuestra vida es agradar a Dios, es honrar a Dios. Eso es. A veces la gente piensa, ¿cuál es el propósito mío como cristiano? Salvar al mundo. No, el propósito suyo primero es, Dios dice que nos hizo para su beneplácito, para su gloria. Entonces usted y yo siempre tenemos que enfocarnos en lo que estoy haciendo. ¿Está realmente trayendo gloria a Él o está trayendo gloria a mí?
para que la gente se quede impresionada conmigo o la gente quede impresionada con Cristo. Las parábolas son ejemplo de esto. Y ya miramos que hay una que nace entre espinos y los zafanes la ahogan. Y al final se vuelve infructuosa. Entonces aquí nosotros nos encontramos frente a esta parábola del reino de Dios. Y las parábolas tienen que ver con esto y entendamos el enfoque que Jesús da a esta parábola. No yo, sino Jesús. Y el enfoque que Jesús da a estas parábolas siempre tiene que ver con rechazo y hostilidad. Ese es el enfoque. Yo sé que usted va a leer comentarios y va a leer que dice que el enfoque aquí es el reino creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, ahí hay un grupo que está creyendo eso y está tratando de traer el reino de Dios en la carne, con sus fuerzas. Y no deja que el Señor cumpla su propósito. Y al final el reino lo va a traer Él, no nosotros aquí. Entonces, Dios quiere producir fruto en su vida. Fruto, singular. El enemigo quiere que usted no dé fruto en su vida. Esa es la lucha. Caminar en la carne, caminar en el espíritu. Hay tres cosas que se oponen al cristiano constantemente. Satanás, el mundo y nuestra carne. Y estas tres están ahí, confabulan. Y están siempre tratando de que usted no produzca fruto. Están en contra de que usted esté en las cosas del Señor. Es como cuando Jesús le dicen a los 12 años, ¿por qué no dejaste? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y yo creo que es una buena pregunta, ¿en qué negocio nosotros nos conviene estar? ¿Y en qué negocio realmente estamos invirtiendo mayor cantidad de tiempo, esfuerzo y sacrificio para hacerlo? Si esos son los negocios de nuestro Padre que está en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, si no es así, debemos examinarnos. Y de esto habla esta parábola. De examinar qué tipo de creyentes somos. Y nos muestra a nosotros y nos va a dejar al descubierto que existe este tipo de personas. Fíjense, vamos a leer aquí el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, acuérdense, el concepto de parábola es poner algo a la par, ¿ya? Algo que conocen para que puedan entender algo que no conocen, se les haga real, ¿ya? Y esto es lo que el Señor está haciendo aquí. Les refirió aquí otra parábola. Lo mismo va a hacer con la parábola de la mostaza y con la harina. El mismo encabezamiento. Les va a referir esta parábola que tiene que enfoque, fíjense el enfoque, el reino de los cielos, el reino de Dios. Este concepto es nuevo testamentario. Usted no lo ve en el Antiguo Testamento, usted lo ve en el libro de Mateo. De hecho, es el libro donde aparece. Aquí comienza a usarse este término. Antes de esto no se usaba. Entonces, este es un término estrictamente nuevo testamentario. No lo vamos a encontrar en el antiguo. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios está haciendo un trabajo en este mundo a través de primero la venida de su Hijo Jesucristo. Vino a establecer este reino. Y lo vino a establecer en medio de nosotros. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted es parte del cuerpo de creyentes, bueno, Dios está trabajando y está levantando y formando su reino en nosotros, a través de nosotros, en la era de la iglesia, en usted y en mí. A esto se refiere en primera instancia. Sí, también hay un reino que es literal, sí. Pero ahora estamos en este reino en donde Dios está trabajando a través de el cuerpo de creyentes, a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, el reino está entre vosotros. Y si usted cree en Cristo Jesús, usted es parte del reino de Dios.
Esta es una verdad que estaba escondida y que fue revelada en el Nuevo Testamento. Este es lo que la Biblia a veces llama como misterio. He aquí os digo el misterio. Bueno, este es el reino de Dios. No lo entendían los judíos. ¿Cómo Dios iba a trabajar y formar una iglesia de gentiles y judíos? Ellos no lo entendían, ese concepto. Pero ahora aquí ellos lo entienden y el Señor está hablando de qué va a ocurrir en el transcurso de que Dios está trabajando en su iglesia hasta que Él regrese por segunda vez. Y esta es la idea aquí. Ahora, aquí el Señor Jesús les va a dar a ellos la interpretación también de esta parábola. No tenemos que especular. Y eso es bueno. Cuando especulamos, generalmente la regamos. Especular. Especular es, bueno, pienso yo, creo a lo mejor. No, pero cuando vamos a la palabra de Dios, sencillamente, Dios nos dice, y lo que nos dice aquí es sencillamente, vamos a aprender algunos conceptos. En la pantalla van a ir saliendo los versículos, y si usted tiene su Biblia, va a poder ir apuntando ahí el versículo que interpreta el primer versículo que vamos a leer. Y eso obviamente nos va a dar más luz a cada uno de nosotros. Fíjense, el reino de los cielos, versículo 24, es semejante a un hombre. Primer personaje que se menciona aquí. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Segunda cosa que nos dice aquí. Y nos dice que esta semilla fue sembrada, esta buena semilla fue sembrada en su campo. Esta es la ilustración que el Señor está haciendo. Ahora, podemos especular todo lo que queramos, pero vea qué es lo que dice el Señor Jesús. Versículo 37. Ahí está la explicación de esto. La aplicación de esto. Primero, el hombre aquí ha sido interpretado por Jesús como el Hijo del Hombre. Fíjate en el verso 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico. Daniel capítulo 7, verso 13. Está hablando del Mesías y esta es la referencia aquí. Entonces Jesús como primero, ese es el fundamento, de ahí viene todo lo demás. Él es el que pone esta buena semilla. Lo segundo, fíjate, esta buena semilla, según el verso 38, y gracias a Dios que está esto aquí, no tenemos que especular tampoco. La buena semilla nos dice, son los hijos del reino. Entonces el hombre es Jesús, el Hijo del Hombre. Luego la buena semilla son los hijos del reino. ¿Ya? Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Y luego nos va a decir aquí qué es el campo. Bueno, Jesús dice esto en el verso 38 también. El campo es el mundo. Es lo que el Señor está diciendo. Y yo no me voy a salir de eso. No voy a decir, no, es que Jesús se equivocó. No era el mundo, era la iglesia. No, Jesús está hablando del mundo. Aquí. Y acuérdense, ustedes y yo somos sal. ¿Y qué más? Luz. ¿Dónde? En el mundo. No en la iglesia. No aquí. Es en el mundo. Y en el mundo hay buenos creyentes puestos por Dios, pero también vamos a ver que hay malos. Que a veces son obstáculos para que personas puedan llegar a conocer a Jesucristo. Entonces, fíjense, Jesús está enseñando aquí que está plantando creyentes, aquellos que responden al Evangelio, aquellos que creen en Jesús y los planta y los coloca por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces yo sé, hay algunos que quieren argumentar y decir, no, esa es la iglesia. Bueno, Jesús dijo que era el mundo. Y la palabra en el texto es el mundo. El sistema. Entonces usted y cualquier persona puede debatir sobre eso, pero esto es lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es esto, que estaba colocando, o sea, donde usted esté, Dios lo ha colocado con un propósito. A veces uno quiere salir del lugar donde está sin primero preguntar si es la voluntad de Dios de salir de ahí. Porque a lo mejor Dios lo ha puesto ahí para que usted sea sal y luz.
sea un elemento de influencia de lo que es ser un verdadero creyente. Y este grupo, estos verdaderos creyentes en forma colectiva forman lo que nosotros llamamos hoy día la iglesia. Entonces todos nosotros hemos sido puestos en el mundo. Acuérdense, Jesús dijo, te ruego por estos, no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. A todos nosotros Dios nos ha puesto ahí. Ahora fíjense, sigamos aquí en el verso 25. La dispersión de la semilla, cómo fue sembrada la semilla aquí y fue mezclada esta mala semilla con la buena semilla. Verso 25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Otra vez vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos, a qué se refiere Él aquí. Todo esto es producto de que los discípulos, cuando Jesús da y termina la parábola en el verso 30, ellos se quedan ahí después y en el verso 36 le preguntan, Señor, quedaron solos. Les da penita a lo mejor preguntar al Señor que no tenían la mínima idea de lo que el Señor estaba diciendo, no entendían, como nos pasa a veces a nosotros. Y es bueno preguntarle a Jesús, Señor, ayúdame. Nosotros somos muy dados siempre a ir a dónde? A Google, a un comentario. Y no oramos y pedimos, Señor, muéstrame. No estoy diciendo que es malo ir a un comentario, ni que tampoco vaya a Google, pero no le crea a Google. ¿Verdad? Entonces ellos le preguntan al Señor y el Señor lo que hace aquí es interpretarles la parábola. Porque todos quedaron así cuando Jesús terminó la parábola en el verso 30, así como, oh sí, Jesús, mentira, no entendían nada. Ah. Y lo bueno es que le preguntaron, nunca se quede con la duda. Es una buena lección. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que usted tiene y no lo entiende, lo está diseminando erróneamente a los demás sin haberse parado a preguntar si es realmente lo que es correcto o no. Y está siendo un instrumento de tirar una mala semilla. Para no hacer eso, vaya a la fuente. Y la fuente es Jesús. Entonces, vea lo que Jesús dice aquí con respecto a quién es este enemigo. Ahora, acuérdense, en las parábolas usted no tiene que darle una identificación a cada elemento que menciona aquí. Pues yo sé que alguien me va a preguntar, ¿y qué significan los hombres que durmieron? Durmieron. Como hay muchos, hoy día no es la mañana, es la tarde. Vienen bien cafeteados, así que no creo que vengan a dormir, bueno, esa es la fe. Se durmieron. Pero sí hay algo que es interesante, el enemigo siempre va a buscar el momento cuando usted esté con la guardia baja para sembrar. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu está dispuesto, el hombre interior está dispuesto, pero la vieja naturaleza es débil. Así que el que esté firme, mire que no caiga. No, esto a mí no me va a ocurrir. ¡Pum! Caen. Como dicen, y vuelve el perro arrepentido, como dice el profeta Chavo del Ocho. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. El asunto es que dice aquí en el verso 39 que este enemigo identificado por Jesús es el diablo. Hay gente que dice, yo no creo en el diablo. Bueno, si usted no cree en el diablo, entonces no cree en Jesús. Entonces, si usted no cree lo que Jesús dice y le da a este personaje y lo reconoce como un ser, entonces usted tiene un cristianismo diferente al mío, no al que Jesús enseñó. Fíjese en el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, el que se opone, ¿ya? El diabolus, el calumniador, el que vino a robar y a matar. Aquí. Y nos dice aquí que sembró esta cizaña. ¿Y qué es esta cizaña?
Ahí mismo lo dice en el verso 38. Y la cizaña son los hijos del malo. O sea, hay hijos buenos y hay hijos malos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el concepto somos todos hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? Sí, pero eso no es bíblico. Jesús le dijo a los fariseos que eran religiosos, más que nosotros. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Te imaginas decirle a un religioso eso que ha guardado la ley por 40, 50 años? Que llegaran a un punto en donde realmente no conocían a Dios y que vuestro padre es el diablo. ¿Y por qué vuestro padre es el diablo? Porque el diablo miente y engaña desde el principio. Y es lo que vino a hacer, robar, matar y destruir. Entonces, este es el enemigo que usa Satanás y lo mete, lo pone, lo siembra junto a la buena semilla, junto al campo aquí. Ahora, en Roma, el hacer esto en el tiempo cuando Jesús está hablando, esto era condenado. Generalmente la gente que hacía este tipo de cosas era por venganza. ¿Ha visto ustedes que a veces hay gente que se va a vengar de alguien y les queman la casa o les chocan el auto o cosas así? Bueno, en ese tiempo lo que la gente hacía, porque como vivían de la tierra, les tiraban cizaña. Y vamos a ver qué es la cizaña y qué produce la cizaña. Y obviamente los romanos, al haber cizaña, dejaban de recibir impuestos. Porque ustedes no van a creer que ellos estaban pensando en el bienestar de la gente, para que comieran pan y tuvieran harina. No, ellos estaban pensando en el bienestar de ellos. Entonces esto era punible. Era catalogado como un crimen de venganza. Alguien que viniera a la noche, ¿ya?, hiciera esto. Ahora acuérdate, Jesús está usando una ilustración que ellos conocían. No algo que no conocían. Pero ¿cómo, Señor, va a haber alguien tan malo que va a tirar cizaña? Ellos sabían que sí había gente que lo hacía. Por eso los romanos tuvieron que poner esta ley para castigar a este tipo de personas. Y nos dice aquí que fue sembrada entre el trigo. La palabra entre quiere decir que la sembró por todas partes. No dejó una parte sin sembrar cizaña. Se tomó el trabajo de ir cuadrante por cuadrante, metro a metro, poniendo y tirando cizaña. Y luego se fue. Y luego se fue. Entonces, aquí el Señor nos da un golpe a la realidad para que nosotros podamos verificar la realidad que realmente existe en el reino de Dios. ¿Y cuál es esta? Que en el reino de Dios hay peligros espirituales. Satanás está promoviendo una campaña y no ha terminado en contra de la obra y la misión de la iglesia de Jesús. Esto es lo que hace. De tres maneras lo hace, de acuerdo al contexto en el que nosotros vemos aquí que es sembrada esta cizaña. Primero, enseñanzas cristianas falsas. Por ejemplo, eso de posesión de los creyentes, liberación, ya que declaro, estos movimientos de fe, iglesias emergentes, iglesias amigables con el buscador. Son doctrinas que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y a veces parece como que si tuviera un fundamento. Porque alguien toma un versículo y te lo, ¡pum!, y te lo tira. Pero no ves el contexto. Enseñanza falsa. Segundo, verdades falsas. Verdades falsas. El resultado de estas dos nos da la tercera. ¿Sabe qué es? Crecimiento falso. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que usted puede ver unos campos llenos, pero es falso. Está fundado sobre doctrina falsa, sobre verdades falsas. Por resultado, todos los que están ahí probablemente están siendo engañados.
Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo aquí. Y esto es lo que hizo Satanás. Como trató de destruir a la iglesia con la persecución, como trató de destruir a la iglesia con todo eso, lo que hace es unirse ahora a la iglesia. Y esta es la advertencia. Si usted quiere poner una advertencia ahí, una nota en los versículos 24 al 25, puede poner cuidado con los cristianos falsos, porque los hay. Hay una advertencia clara contra el engaño y la infiltración. El enemigo es Satanás. Entonces, la pregunta que usted y yo debemos hacerlo, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esto el diablo? Bueno, primero es un impostor. Y vamos a ver eso ahora en un momento. Se muestra como ángel de luz. Entonces, lo primero que hace aquí es utiliza, como es un impostor, la infiltración y el engaño como un agente secreto. Ya ningún lobo va a entrar entre las ovejas diciendo yo soy el lobo, soy el lobo. No. Guardaos de los que vienen, dice, con piel de oveja. Entonces, la infiltración. ¿Cuándo hace esto el diablo? Bueno, en cada oportunidad que tenga, constantemente. Satanás siempre está buscando la oportunidad. Acuérdense, el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando a quien está ahí, lejos del redil, pum. O quién está ahí, qué iglesia está con los bajos abajo ahí, no enseñando la palabra de Dios. Y aprovecha esa oportunidad e infiltra. ¿Por qué hace esto el diablo? Porque él quiere corromper, él quiere contaminar, él quiere que usted ponga en duda, Dios ha dicho. ¿No fue eso lo que vino Satanás a decirle a Eva? Con que Dios ha dicho. Ah, no, no sea tan puritano, hermano. No, es que ustedes son muy legalistas, dicen algunos. No, es que ustedes tienen una doctrina patriarcal. Los tiempos han cambiado, sí, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no cambia. La razón es porque Dios no cambia. Entonces viene a corromper y a contaminar lo que el Señor ya nos ha entregado. Y aquí a veces te va a dar cuenta de que hay personas que son idiotas. O sea, ¿por qué? Porque tienen idiotas importantísimas. Dios me ha dado una nueva relación. ¡Pum! Y corrompen la verdad de Dios. Ah, es que esto es para que crezca el reino. ¿Cuál reino? Entonces el enemigo está ahí. Aquí. ¿Y dónde lo va a hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde Satanás, dónde el diablo hace esto? Bueno, donde se proclame la verdad. Donde Dios está trabajando. En una secta falsa o con cristianos falsos no va a ponerle a otro cristiano falso al lado. Ya con el que tiene ahí, déle usted solito. Contamina a los demás. La pregunta que usted, yo sé que usted se está haciendo, bueno, pero ¿a quién usaría Satanás? ¿Quiénes serían estas personas? Primero, los inestables. Una persona inestable es una persona que es inconstante en todos sus caminos. ¡Pum! Usted es inestable, un día está así, y otro día está así, y otro día está así. Y otro día háblame todo lo que quieres, y otro día no me hables, otro día no me llames. Inestables. No solo emocionalmente, sino espiritualmente. Hoy día son fuego y un carbón apagado mañana. Inestable, ojo, porque está haciendo materia o material para que el enemigo te pueda usar. Segundo, aquellos que son egoístas, que solo piensan en ellos. Aquellos que no están produciendo fruto. Aquellos que son divisivos.
A eso se usa. A eso, ven, ven, te voy a usar y te voy a dar una nueva revelación y ¡pum! Y generalmente estas personas, estas cizañas, no son, entre comillas, malos cristianos en la iglesia. Aparentan que son, pero Dios guarda en la casa. Al salir de ahí de la puerta, ¡pum! O en el trabajo. Entonces, es imposible muchas veces detectarlo. Por eso la iglesia debe pedir siempre a Dios discernimiento. Son dones. Y usted debe pedirle a Dios discernimiento. Y a veces, y este es un consejo, este es gratis. Usted se va a casar y si usted tiene una pareja que le levanta la voz, ¿ya? Que es una pareja que está constantemente agrediéndolo verbalmente, no piensa que va a cambiar. Es lo que hay. Es que yo lo voy a cambiar. Hey, no nos podemos cambiar ni nosotros. Tenga cuidado. Use discernimiento. Use discernimiento. Use discernimiento, hermano o hermana, los solteros aquí. Si hay alguien que lo único que hace es llamarlo todo el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no me llamas? Ey, ni que fuera mi papá, o ni que fuera mi mamá. Tenga cuidado, discernimiento. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar a todos. Dios dio dones a los hombres. Discernimiento. También para buscar y encontrar a estas personas. Ahora fíjense en el verso 26. El proceso, cómo se va a revelar esta semilla. Es en el tiempo. Porque a veces no se puede distinguir. De hecho, no se puede distinguir. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también la cizaña. Entonces, fíjese, esta especie de cizaña es similar, parecida al trigo. Pero ¿cuándo realmente se ve la diferencia? En el fruto. Antes no. Es en el fruto, es en el grano. Oye, ahí son diferentes. Por ahí hay unas imágenes, no sé si las encontraron. Parecen iguales, pero no son iguales. Y la forma del fruto es diferente. Por eso usted no puede andar sacando, porque usted no sabe cuál es cuál hasta que dé fruto. O meterle la fuerza, la fe a la gente, a algunos. Entonces el Señor dice, hey, esto va a aparecer con el tiempo. El tipo de cizaña aquí es una cizaña que se da en las regiones ahí del medio del Mediterráneo, muy similar al trigo. Es más, algunos piensan que solo son el Señor. Ya, no es algo bueno, es algo malo aquí. Entonces, hay que esperar, sí, hay que esperar para poder sacarla. Por eso Pablo dice esto a los Corintios, fíjense, en 2 Corintios 11, versos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y el apóstol Pablo dice, bueno, y su fin de estas personas va a ser según sus obras. Pero vea, dice, no se extrañe.
Por eso Pablo dice, no ignoramos las artimañas de Satanás. Tenemos que estar ahí en la jugada. En la jugada, no todo el que me dice Señor, Señor, ya lo miramos eso. Por eso es importante, a veces en las iglesias se comete el error, llega una persona por primera vez, tiene una habilidad, y póngalo a servir. Tienes que conocerlo. Por eso Pablo dice, no impongas las manos con ligereza, para que no seas partícipe de los pecados ajenos. Entonces, uno tiene que conocer. Tiene que pasar por ese proceso de aprender y conocer el lugar donde está y también puedan conocer a la persona. Entonces, fíjate, Satanás siempre ha tratado de destruir a la iglesia, pero no puede. Y como no puede destruir a la iglesia a través de la persecución, ¿qué hizo? Únete. Y vea de qué manera lo hizo. Voy a nombrar algunas cosas que nosotros vemos en las Escrituras de las falsificaciones de Satanás. Primero, tiene cristianos falsos. Segunda de Corintios 11:26. No vamos a leer las citas. Solo las vamos a mostrar. Yo no sé si están ahí. Ahí están. Gálatas 1, versos 6 al 9 nos muestran que ellos creen un evangelio falso. Hay evangelio falso. En Romanos 10, 1 al 3, fomenta la justicia falsa. Todas estas son falsificaciones de Satanás. Tiene una iglesia falsa, según Apocalipsis. Y lo último, al final de los tiempos, va a producir un Cristo falso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. El anticristo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con estos falsos hermanos, estos impostores espirituales que dicen conocer a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han tratado con gente así? No, si yo creo en Cristo, yo conozco. Pero puede que no sea cristiano en absoluto. Y ahí es donde uno debe tener cuidado. El apóstol Pablo dice ahí en Timoteo que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¿Y cuál es el asunto que los va a llevar a apostatar de la fe? Es que van a empezar a creer espíritus engañadores. Y no solo eso, sino que van a empezar a recibir doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso a veces cuando usted ve ciertas cosas, usted debe pasarlo todo por la palabra de Dios, porque en los posteriores tiempos es lo que va a haber. Creyentes que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, dice Pablo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Hablan de piedad y piedad, pero con su vida la niegan por completo. Entonces, ¿es viable o puede usted a lo mejor poner en duda la salvación de la persona? Claro. Lenguaje creyente, camisetas que dicen Jesús, y eso no dice nada. No dice nada. Usted puede ver a un testigo de Jehová con una Biblia bajo el brazo. ¿Qué dice eso? ¿Que es creyente, que va a ir al cielo? Cuando usted le pregunta a ellos si son salvos, ellos dicen, no lo sé. Porque no lo saben. Claro, eso es una secta, pero entre los mismos cristianos. Entre la misma iglesia de Cristo hay cristianos engañados que todos los días pasan y se arrepienten, y se arrepienten, y se arrepienten. Porque creen que porque hicieron esto perdieron su salvación, porque creen que hicieron aquello perdieron su salvación. Y por el otro lado están los otros cristianos que viven la vida loca. Total, gracias. No importa lo que haga con mi cuerpo, al final lo importante es mi espíritu. Y de otras son esas, increíbles. Y usted los escucha desde púlpitos y de corbata y todo, ¿ah? Salvo, siempre salvo. Sí, permanece en Cristo. Si no permanece en Cristo, ¿quién te da seguridad? ¿La iglesia? ¿El pastor X? No, es Cristo. En Él es que somos seguros. Entonces vienen y estos engañan por completo.
Fíjate aquí en el versículo 27, estas dos semillas crecen juntas, van a ir creciendo. Una de ellas es falsa por completo. ¿Cuál es la reacción de los que sirven? Rápidamente dice aquí, verso 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Aquí es la pregunta de esto, los asombró. Yo no me asombro cuando alguien, ay, mira, hay una persona en la iglesia que está haciendo esto. Dios dijo que iba a hacer. Está dividiendo. Más bien le pido a Dios que no me dé vista de rayos, ¿ya? Pero que sí me dé gracia para ver si puedo ayudar a esta persona. Pero si no, como dice usted, cuando alguien se tiene que ir, va jalando. Ay, pasó. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? ¿Conocen la historia o no? Hechos 5 fueron jalando, pero con los pies por delante. ¿Se imaginan ahorita fuera así? Hay que cuidar al rebaño. Bueno, vinieron estos hombres sorprendidos y le dicen, hey, la semilla, Señor, ¿de dónde salió esto? Están desconcertados. Hermanos, no se desconcierte cuando esto pase en la iglesia, porque esto es lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. Tenemos que estar y ser maduros y cuidar el rebaño. Es lo que tenemos que hacer. Ay, pero si lo arrancamos, que a veces no sabemos, podemos arrancar lo bueno y lo malo. Tenemos que aprender a esperar, a tener también gracia. Dice el verso 28, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué es lo que yo a lo mejor le hubiera dicho, Señor? ¿Qué después que vayamos y los echemos de la iglesia, Señor? Que los arranquemos, que los apaleemos, que los zapateemos, o que los amemos. Entonces el Señor dice, un enemigo, dice el Señor. Este es el enemigo. Esto es lo que hace. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No lo tome personal. No lo tome personal. Es que están hablando de usted, no lo tome personal. Está siendo usado por el enemigo. Ore para que Dios pueda develar. Usted obedezca y sométase a Dios, ríndase a Dios y deje que Dios pelee por usted. Que guarde por usted lo que nadie más puede guardar. Lo importante es lo que dice Dios en el cielo. El enemigo ha hecho esto, dice. Y los trabajadores querían destruir todo, sacar todo. Y él les dijo, vea el verso 29, hay un peligro en tratar de hacerlo. Y esto ha ocurrido en muchos movimientos cristianos al tratar de hacerlo. Dice, y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. O sea, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Tranquilo. Déjalos porque van a venir a su tiempo. A través de la historia de la iglesia usted ha visto movimientos que han tratado de forzar a la gente a creer en Dios. Vea la historia de la iglesia. Hasta el año 300 la iglesia fue perseguida. Después vino Constantino y dijo, no, ya ahora yo creo por todo lo que vio. Y, y dictó un edicto en el 313 después de Cristo, de Milano, donde dijo, no, esta es la iglesia ahora es la religión del Estado y nadie sigue más ni persigue más a los cristianos. ¿Qué pasó? Que aquellos que no estaban en acuerdo fueron perseguidos. Se cambió el asunto. Y los que eran perseguidos pasaron a ser los que perseguían. No solo él, sino que usted puede ver a través de estas famosas cruzadas a liberar a Israel de los paganos. La Inquisición.
Y en la reforma, en la historia de la reforma de la iglesia, hubieron casos también que no debemos olvidar. Entonces, si usted no estaba de acuerdo con Calvino, usted era un hereje. Y a veces podía ser hasta quemado, forzando. Sí, una gran bendición la reforma, pero también tiene sus males, porque son hombres. Hay que leer la historia y hay que leerla toda, completa. Entonces, han habido personas que han tratado de hacer esto. Actuemos en gracia. Una gracia centrada en Dios. Y quiero terminar con esto hoy. La próxima semana vamos a seguir. ¿En qué tiempo estamos ahora? ¿En tiempo de desarrancar? No, estamos en tiempo de sembrar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de llevar la palabra. Eso es lo que debemos estar haciendo. Pero el enemigo nos quiere distraer. Dice, sea paciente y siga haciendo lo que yo le mandé a hacer. ¿Qué es lo que te mandó a hacer el Señor? Esa es la pregunta. No sé. Bueno, lea Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Haga discípulos. No suyos, sino de Cristo. Siempre yo digo esto porque a mí me molesta cuando la gente son mis discípulos. No, no son discípulos. Cuando fallan, sí son tus discípulos. Ahí sí, sí, ahí no, es que no me hizo caso, pero era tu discípulo. No, llevemos a la gente a Cristo, enseñémosles de Cristo, mostrémosles a Cristo, enseñémosles la verdad del Evangelio. Ese es el tiempo. Bienaventurado vamos a ser cuando el Señor regrese y nos encuentre haciendo lo que nos llamó a hacer. No es el tiempo de andar arrancando. Y la próxima semana voy a hablar un poco más de eso. Pero es tiempo de llevar la palabra, de evangelizar. No me van a oír, es probable. Pero el problema no es de que yo tengo que hacer que la gente crea, no, yo tengo que llevar el mensaje y la gente sabrá lo que hace. La gente va a responder al mensaje de Dios. El resultado es al Señor. Como decía un pastor, si la palabra de Dios no se ha roto, no está rota, bueno, yo la voy a seguir usando y voy a dejar el resultado al Señor. ¿Para qué cambiarla? ¿Para qué buscar estrategias humanas? Cuando tengo esto, que es la estrategia divina, el plan de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a equivocar? Esto es lo que el Señor dice que es lo que va a resultar, porque lo que agrada a Dios resulta, no al revés. No lo que resulta agrada a Dios. Pero la iglesia acostumbró a eso. Resultona, resultados. Esto debe agradar a Dios, pero a veces eso va en contra de Dios. Próximo domingo, to be continue. Vamos a continuar, a retomar ahí desde el versículo 30. La próxima semana y vamos también a ver las otras dos parábolas que también lamentablemente han sido muy, muy desenfocadas por algunos, no por todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu amor. Agradecerte, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos en este día tan especial, en donde de una u otra forma, Señor, te agradecemos por vivir aquí. Y oramos, Señor, como dice tu palabra, orar por las autoridades, por aquellos que los gobiernan. Oramos para que ellos puedan gobernar de la mejor manera y nosotros podamos vivir sosegadamente y en paz y poder hacer y cumplir el propósito de cada uno de nosotros, Señor, en esta tierra. Sabemos, Señor, que estamos en un país en el que podemos tener todavía ese privilegio de poder reunirnos libremente y de hablar tu verdad libremente. Y te damos gracias por eso. Oramos por el presidente, oramos por los que están ahí en el Congreso,
y que pongas hombres, mujeres, que tengan, Señor, un aprecio más por ti que por el dinero o por la popularidad, para que puedan legislar siempre en favor de la gente y no de unos pocos, Señor. Oramos en esta hora, Señor. Continúa tú usando tu iglesia en esta nación para que sea sal y luz. No una iglesia que se parece al mundo o una iglesia que quiere llevar el bien, el amén a todos. No, una iglesia que declara tu verdad, tu enseñanza clara, Señor, como está expresada en tu palabra. Y que llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú requieres, Señor, que vivan tus hijos en este mundo. Te lo pedimos, Señor, y una vez más oramos por esta nación. Oramos por los niños de esta nación. Que los guardes, que los protejas, que estas ideologías perversas, Señor, que se levantan, no los destruyan, Señor, sino que sus padres estén apercibidos de esto, Señor. Guárdalos, Señor, protégelos. La familia, los matrimonios. Queremos mantener el diseño original y creemos en el diseño original. Creemos que es lo mejor. Y oramos para que así sea y que lo podamos decir libremente como iglesia, en amor y en gracia, pero decir la verdad, sin temor. Oramos por los que están enfermos, para que tú los toques, Señor, por Roque, Joania, Señor, Eberto. Si hay alguien más aquí enfermo, Señor, que tú lo toques, lo sanes, Señor, por Catherine, por todos aquellos, Señor, por Yoli, Señor, por Aarón, por todos los que están enfermos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tu mano sanadora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, si Dios lo permite, nos estamos viendo el próximo jueves. Recuerden, jueves. Kevin va a pasar aquí a los anuncios.